Marcos capítulo 5. Espero que hayan podido tener la oportunidad de ver lo que acabamos de leer. Quiero predicar en esta mañana el versículo favorito de todos los mexicanos, el versículo 35. Pasemos al otro lado. No, Amén. Estoy bromeando, aunque sí es el favorito. Si tuviéramos espero que no, pero bueno, Dios lo puso ahí, pasando al otro lado, okay. Pensando en los mexicanos, no. En estos pasajes el Señor Jesús andaba con sus 12 discípulos y acababa de empezar su ministerio. Y andaba predicando el Evangelio donde quiera que el Señor iba, donde quiera que iba el Señor, les enseñaba a los discípulos y estaba preparándolos para cuando Él no estuviera. Y donde quiera que iba hacía algo, lo hacía con propósito, para cuando Cristo ya no estuviera en la tierra. Y donde quiera que iba, los trataba de equipar para esa fecha. Ahora, muchos milagros fueron hechos alrededor de este lago, del lago de o el mar de Galilea. En realidad es un lago, pero la Biblia en esos tiempos le llamaba el mar de Galilea. Ahora, el mar de Galilea es un lago que está grande, pero se alcanza a ver allá la orilla. Está lejos la orilla, pero se alcanza a ver. El lago Michigan parece un océano, ¿verdad? No se alcanza a ver del otro lado. Entonces el de Galilea sí se alcanza a ver, y muchos de los milagros que Él hizo fue alrededor de las orillas de ese lago. Ahora, acabamos de leer estos dos eventos, esas dos historias que leímos, y toman lugar en dos diferentes lugares de este mar, de este lago. Y se encuentra el Señor aquí enseñando en un monte. En los versículos que acabamos de leer, el 35 al 34, antes de eso se encuentra enseñando en un monte a un lado del mar, a un lado de ese lago. Y según lo que la palabra de Dios dice, estaba en Capernaum. Y del otro lado estaba Gadara, o sea, al contrario del otro lago, del otro lado del lago. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, se encontraba en Capernaum enseñando ahí cerca de un monte, y luego dice, pasemos al otro lado. Ahora, el versículo 35, note que les dice, pasemos al otro lado. No les dice, pasen al otro lado. Dice, pasemos al otro lado. Quiero predicar unos pocos minutos acerca de este título. ¿Qué hacer para llegar al otro lado? Y no estamos hablando no estamos hablando del otro lado, ¿verdad? ¿Qué hacer para llegar al otro lado? ¿Cómo prepararse para llegar al otro lado? Ahora, el Señor necesitaba llegar al otro lado del lago, del mar, y are you listening? Necesitaba llegar al otro lado del lago. No les dijo, pasen ustedes, dijo, pasemos. O sea, que Él iba a ir también. Entonces el Señor quería ir al otro lado por una razón. Quería ir al otro lado con un propósito, tenía un propósito. Había una razón. No solo quería ir porque quería llegar al otro lado, no, había un propósito. Una vez más, todo lo que hizo era para equipar, para enseñar, para instruir a los discípulos. Entonces, todo lo que Dios hace, hermanos, hermanas, todos ustedes que me escuchan aquí, todo lo que Dios hace en su vida lo hace con un propósito. Amén. Lo permite Dios con un propósito. Todo lo que usted y yo pasamos en la vida, Dios lo permite y lo hace con un propósito. Con un propósito. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no lo queremos aceptar, pero todo es con un propósito. Nada pasó por casualidad. Nada pasa por casualidad. Nada que llega a su vida es por pura chiripada. No, fue Dios el que lo permitió. Amén. A Dios no le sorprendió lo que le pasa a usted, lo que le pasó a usted, sea bueno o sea malo. A la gente a veces dice,
Ah, mira, tuviste tanta suerte. Ah, mira, no es suerte, es Dios que lo permitió. Amén. Otro dice, no, pero mira, de pura chiripada me salió. No fue de pura chiripada, fue Dios. Amén. Lo hizo con un propósito, lo dejó pasar con un propósito. Entonces, todo lo que le pasa a usted, bueno o malo, es con un propósito. Ahora, hay 3 razones por las cuales Dios nos deja o nos permite que nos pasen cosas. 3 razones por las cuales Dios nos permite que nos pase o nos deja que nos pasen cosas o nos dé cosas. Número 1, quiere que le confiemos más en Él. Nos deja pasar por cosas que a veces no entendemos para que confiemos más en Él. Que su fe se aumente. Que usted dependa más de Él. No es para correr, no es para tirar su fe, no, es al revés, es para que usted se aumente su fe y para que usted dependa más en Él, es que confíe más en Él. Número 2, dije 3 razones por las cuales Dios nos deja. Número 2, quiere probarle. Ahí viene, deja pasar cosas en nuestras vidas para probar su vida, para probar su firmeza, para probar su madurez, para probar su fe. Permite Dios esas cosas para ver si se va a seguir confiando o no, si va a seguir, su fe va a seguir firme o no, aún a pesar de lo malo que le pase, ¿verdad? Dios deja para eso. Entonces, el ejemplo que podemos ver en la Biblia es el libro de Job. El libro de Job, él tenía todo. Dios dijo, hey, no hay nadie como Job, apartado del mal, un hombre recto, temeroso de Dios. No había nada que Dios dijera, hiciste esto mal. No. Pero aún así dejó que el diablo viniera, le quitara todos sus hijos, le quitara toda su riqueza, le quitara todo eso, todo lo que él tenía. ¿Y qué dijo Job? Desnudo vine a este mundo y desnudo volveré allá. Entonces dije, Dios nos permite pasar por cosas para probar nuestra firmeza, para probar nuestra fe. Es la segunda cosa, dije. Lo podemos ver en la Biblia. Job no es el único, hay más. La tercera cosa por las cuales Dios nos deja, ¿verdad?, con propósito pasar por cosas. La tercera es para bendecirle, para bendecirnos. Nos deja pasar por esas cosas. Cuando permite que pase algo que usted no entiende, usted no hay manera de entender. A veces es porque después de eso quiere bendecirnos, nos quiere dar algo. Y no veo y no entiendo. Entonces, ahí se aplica, número 2, hay que mantenerse firme en su fe. Y luego se aplica el número 1, no lo entiendo, pero voy a confiar. Y la tercera, Dios va a bendecir. Así le hizo a Job. Cuando le probó su fe, se mantuvo firme. Y después, a la final del libro que dice la Biblia, que le dio lo doble de lo que tenía para bendecirle. Entonces dije, hay propósito por las cuales nos deja pasar Dios. La tercera es para bendecirle. Cuando permite algo que no entiendo, fue porque quiere bendecirle. Hay un ejemplo en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 39, la Biblia nos dice, desde el versículo 30, del capítulo 37, nos habla de José, que fue traicionado por sus hermanos. Fue un hombre temeroso de Dios, que era apartado del mal, era un hombre dedicado a Dios. Es vendido por sus hermanos, es vendido a Egipto, lo venden como esclavo, y luego ahí una mujer le levanta falsos y lo echan a la cárcel, ¿verdad? Y ahora está en la cárcel cuando no hizo nada, ¿verdad? Y fue vendido cuando no hizo nada, por envidia fue vendido. Y luego el Dios lo mantiene pasando por estas cosas que no entiende, ¿verdad? Y al final después Faraón lo hace el segundo en mando, lo hace el vicepresidente de todo Egipto, ¿verdad? Dice, nadie se va a mover sin tu palabra, todo se va a gobernar por ti. Dije, nos deja pasar a cosas que no entendemos porque ya vio el futuro para bendecirnos. La triste realidad es que muchos de nosotros vienen esas cosas y inmediatamente tiramos la toalla. Ahí está. ¿Verdad?
Y no vemos, no entendemos, no esperamos la bendición por la cual el propósito que Dios estaba haciéndole. Hay un himno que dice que saldré más que el oro, me probará, pero saldré como el oro. Yeah. Para eso se mete el oro en el fuego, para que salga mejor, para que salga puro. Ahora, entonces dije, Dios lo hace todo con propósito. Lo hace, iban al otro lado con propósito. Hermanos, hermanas, tal vez en su salud vino algo que usted no entiende. Y tal vez no lo entendemos. Yeah. Pero no es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de soltar mi fe. No, es tiempo de, número uno, hay que confiar más. Ahora voy a confiar más. Número dos, mi fe va a estar más firme que nunca. Y porque después Dios me va a bendecir. Algunos de nosotros bajamos por esas cosas y no entendemos. Y no soy el único, aquí hay muchos que están pasando por cosas. Yo no entiendo, ¿verdad? Porque tengo 5 cirugías en mi columna, voy a tener otra. No entiendo, ¿verdad? No me he puesto amargado, no me he puesto... Yo sé que Dios va a bendecir, porque Él tiene control de las cosas. Ahora, dije, lo hace todo con propósito. Dios quería pasar al otro lado con un propósito. Lo hace, Dios permite las cosas en nosotros con propósito. Mire, hay muchos aquí que tienen poco de haber llegado a este país. Dios dejó con un propósito que usted llegara a este país. No fue casualidad. Dios fue en propósito. La gracia de Dios dejó que usted llegara aquí, a este país. Amén. Fue la gracia de Dios, fue el propósito de Dios. Así es. Y fue la gracia de Dios que usted llegara a esta iglesia. Fue el propósito de Dios, no fue casualidad. Amén. Con un propósito lo hace Dios. No fue que, no, hermano, allá en mi pueblo se puso bien mal y yo tuve que salir. No, fue el propósito de Dios. That's right. No que, hermano, que yo no pude, yo tuve que, no, fue algo, fue un propósito. Fue la gracia de Dios que llegó a este país. Amén, amén. Dios lo dejó con propósito. Para algunos fue para conocer el Evangelio, que de otra manera allá no hubiéramos conocido el Evangelio. Propósito de Dios. Para conocer al Salvador, que tal vez no hubiéramos conocido allá, en el pueblo, en el rancho, en la ciudad, en su barrio donde usted vivía. Yeah. Así fue en mi caso. Mis papás me trajeron a Chicago cuando yo tenía 11 años. 3 meses después de haber llegado a Chicago, alguien llegó con el Evangelio. Propósito. Amén. Llegó alguien a tocar. Y parece que ahí arriba en ese edificio hay una familia nueva que llegó. Ni inglés hablan. Están más pobres que el niño más pobre del barrio más pobre. Y llegó 3 meses después. Dije, Dios, con un propósito. Y luego llegó esta persona y nos trajo el Evangelio, nos llevó a la iglesia. Y fuimos a la iglesia sin conocer, sin saber. Eran unos gringos que decían la gente por ahí, los rumores, no vayas con esos porque esos no creen en santos y te van a llevar a la iglesia y te van a lavar el coco. Y así fue, me lavaron el coco porque lo tenía bien sucio. Mi punto es este, hermano. 3 meses después, que tal vez si yo me quedo allá, en el pueblito, no voy a conocer nunca el Evangelio. Así es. No voy a conocer al Salvador. Fue un propósito. Amén. No fue que se puso bien mal, no fue que ya no puede, no, fue un propósito de Dios. Y fuimos, mis hermanas y yo, a la iglesia. Seguimos siguiendo a la iglesia sin conocer casi nada, sin conocer a casi a nadie. Y después, Dios fue tan bueno conmigo que fui a una iglesia, a una escuela cristiana después de la primaria. Y donde se pagaba. El niño pobre no podía pagar a alguien. Me pagó la escuela. Propósito. ¿Verdad? Y fui a esa escuela cristiana.
Después fui al colegio. Después Dios en esa escuela me habló y me enseñó la vida cristiana, ¿verdad? Y después fui al colegio bíblico para trabajar en el ministerio, para dar mi vida para el Señor, ¿verdad? Y me casé con mi esposa aquí en 1987. Teníamos 2 hijos, ¿verdad? Aquí está Josué, ustedes saben, Josué, está Caleb. Y las cosas que Dios me dio hoy era simplemente un sueño cuando yo estaba chico. Dios nos deja pasar cosas, pero Él quiere bendecir. Amén. Ya vio el futuro allá. Dije, el caso, hay algunos aquí que están igual que mi caso. Y depende de usted, si usted quiere echar a perder el propósito de Dios. Dios quiere bendecirle. Dios quiere darle lo que a mí me ha dado. ¡Wow! ¿Quién uno es para que le dé tanto? Jamás. Está bueno, precioso. Dije, era un sueño. Lo que ahora tengo era un sueño que nunca yo pensé que tendría las cosas que tengo. Dije, lo mismo puede tener usted. Hay algunos aquí que tienen eso. Aquí hay alguien que dijo, el hermano Ramón aquí, dijo, así nos pasó a nosotros, llegamos ahí a Barle y Juan llegó y nos tocó, como, ¿cuántos meses? ¿3 meses? ¿2 meses? 2 meses. Igual, ¿verdad? Pero ahora depende de usted, que si usted echa a perder el propósito de Dios o no. Mucha gente vinieron a este país, el propósito de Dios es que llegara y conociera el Evangelio y conociera a Dios como nunca lo hubiera conocido. Pero llegaron, ganaron dinero y empezaron a derrochar su vida y destruyeron el propósito de Dios. Gloria a Dios que no fue mi caso. Pero podemos ver y puedo testificar, ¿verdad? Lo tanto que Dios ha dado. Si trabaja, si depende de Dios, si espera en Dios. El propósito de Dios. Dije, lo hace todo con propósito. Hay algunos que fue su caso así también. Llegaron, tenían bien poquitos aquí. Y bien poquito, y alguien llegó aquí. Tenemos otras 2 personas aquí que cuando vinieron la primera vez les dije, ¿cuánto tiempo tienen aquí en este país? Dijeron, tenemos 1 semana aquí. ¡Wow! ¡Qué bendición que llegó el Evangelio! Amén. Con un propósito, dije. Ahora dije, depende de usted, que Dios le bendiga, que Dios cumpla su propósito. Depende de usted, si quiere cumplir ese propósito. Vamos a ir a la historia. El Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Había una razón, había un propósito. Parece que ir al otro lado era como otro paso. Era como otro nivel, era como otra fase de la vida. Dije, todo el tiempo lo hacía con propósito para enseñarles, para equiparles, para instruirles. Y parece que ir del otro lado era como otro nivel, era crecer, porque del otro lado había muchos demonios. Note conmigo el capítulo 5, versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Le preguntó el Señor a los demonios. Dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Dije, del otro lado había muchos demonios. Había una posición muy fuerte, muy grande. Este hombre estaba poseído, que dice versículo 4, nadie le podía dominar, una oposición grande. Dice el versículo 4, la última, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Era otro nivel, era otra batalla espiritual del otro lado. Era como algo diferente. Era una batalla mucho más grande espiritual. Y para llegar allá había una gran tormenta para llegar allá. O sea que era como otro nivel. Dice el versículo 37, 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Parece que se estaba hundiendo.
esta gran tormenta, era una gran tormenta, la Biblia nos describe, una gran oposición. Siempre que uno se determina a ir a otro nivel, a otra madurez, a otro paso, habrá mucha oposición. Siempre va a haber oposición. Habrá un obstáculo, habrá una tormenta, habrá una prueba, porque es otro lado, ¿verdad? Es otro paso, porque es otra fase de la vida cristiana, si usted quiere. Y eso no debe, hermanos, eso no debe de pararnos. El próximo nivel, el próximo paso no debe de pararnos. La oposición no debe de pararnos, porque estamos con el Señor. Amén. Estamos con el Señor. Dios quiere que pasemos al otro lado, a otro paso, a otro nivel, a otra madurez. Dios no quiere que nos quedemos estancados. Nadie quiere que su hijo se quede estancado, que nunca crezca. Nadie quiere eso, Dios tampoco. Y Dios no quiere que quedemos estancados sin ir al otro nivel, al otro paso. Dios quiere llevarnos a una madurez superior, a una madurez al siguiente paso, enseñarnos cómo vencer en el próximo paso del otro lado, enseñarnos cómo vencer lo que nadie puede dominar, dice el versículo 4, que nadie podía dominar. Dios nos quiere enseñar cómo vencer el ataque de demonios, pero es otro lado, es otro nivel, es otro paso. Hay algunos aquí que ya necesitan tomar el próximo paso, ir al próximo nivel, el paso de fe, y no solo quedarse de este lado donde ya está. ¿Cuál? El lado que ya conoció el Evangelio, ya conoció a Cristo, ya tiene a Cristo en su corazón como Salvador, pero ahora se quedó ahí. Ahora, pero solamente eso, no ha tomado el paso, el siguiente nivel, el siguiente paso, el paso es de bautismo. Voy a ir a otro paso, ¿verdad? Y hay algunos que se han quedado ahí. Dije, Dios quiere llevarnos al otro, no que nos quedemos estancados ahí. Dios quiere el próximo paso, el otro lado. Hay algunos aquí, ¿verdad?, que deberían tomar el próximo paso por fe, ir al otro lado, subir a otro nivel, llegar a otro nivel. ¿Cuál? El de ser fiel a la casa de Dios, ser fiel a los servicios de la obra de Dios, involucrarse en la iglesia, en los servicios de Dios, estar en la obra fiel en todos los servicios de la casa de Dios. Amén. Saludar a otros, buscar a otros, animar a otros. Amén. ¿Me está hablando a mí, hermano? Sí, le estoy hablando a usted. Dios quiere llevarnos a otro nivel, a otro lado, a otro paso. Otros ya deberían de pasar al otro lado. ¿Cuál? El lado donde ya conocí a Cristo, ya me bauticé, ya voy a la iglesia, ya voy a todos los servicios, pero ahora no le habla a nadie de Cristo, no le testifica a nadie lo que Cristo ha hecho en su vida. Pasas al otro lado, vaya al otro lado. Dije, Dios no quiere que quedemos estancados ahí, Dios quiere que vayamos al otro lado, que vayamos al próximo nivel. Ya deberían, dije, de pasarse al otro lado y empezar a testificar, empezar a hablarles. Usted conoce familiares, usted conoce amigos, usted conoce personas. Vaya al otro lado. Dios no quiere que estemos estancados, solamente cómodos, solamente reunirnos y tener una bonita reunión y tener bonitos cantos y tener los feos que vengan a cantarnos, ¿verdad? Sin llegar a la próxima madurez. Nadie aquí, dije, quiere que su hijo se quede ahí chaparrito, estancado y nunca crezca y nunca madure. Nadie. Dios tampoco. Dios tampoco. En este lugar en que estamos, ya se hizo chico este lugar. Necesitamos ya movernos a otro nivel, a otro lado. Y para eso, como iglesia, como necesitamos subir a otro nivel.
Necesitamos ir a otro lado. Necesitamos subir a otra madurez. Por eso necesitamos más personas individualmente que maduren, ¿verdad? Espiritualmente. Individualmente que maduren, que suba a otro nivel, que tome otro paso. Que haga, ¿verdad? Porque Dios no quiere que se estanque uno ahí. Dije, parece que del otro lado era otro nivel. Dije, ¿qué hacer para llegar al otro lado? ¿Qué hacer para poder llegar a ese nivel? Tres puntos. Número 1, se necesita más fe. Se necesita aumentar su fe. El versículo 35 dijo, el Señor dijo, pasemos, no dijo pasen, dijo pasemos. O sea que él iba a ir. No, versículo 38, note conmigo el versículo 38. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 40, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Los 12 discípulos no tenían fe. Estaba él en el bote. ¿Y cómo? Y de las palabras del Señor dice, ¿cómo? ¿No tienes fe? Dije, ¿cómo llegar del otro lado? Necesitas más fe. Necesitamos, hermanos, más fe. Amén. Usted necesita más fe, yo necesito más fe. Amén. Necesitamos más fe, porque del otro lado es otro nivel. Y para llegar ahí se necesita más fe. Ellos no tenían fe, porque Él estaba con ellos en el bote. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hemos conocido el Evangelio, sabemos que Dios conoce, y cuando vienen cosas, cuando vienen pruebas, empieza la persona a fallar? No, quién sabe, mira, y eso que vas a la iglesia, mira lo que te está pasando, vaya eso. ¿Dónde está tu fe? ¿No tienes fe? Dice, ¿cómo que estás así amedrentado? ¿No tienes fe? Se necesita más fe. Se necesita aumentar la fe. Dijo el Señor, ¿cómo no tienes fe? Aquí estoy. Dijo el Señor, yo estoy en el bote, yo estoy en la barca. Dije, pasemos, no pasen. Yo voy. Iba él con él. El Señor le dice, confía en mí, pon tu fe, créeme a mí. Dije, pasé. Cree lo que te dije. Ellos estaban en pánico por falta de fe. Dijo que les faltaba fe. Todos aquí necesitamos más fe. Amén. Aumentar nuestra fe. Su fe su fe de ellos necesitaban más fe en lo que Él había dicho que dijeran. En la tormenta, hermanos, hay que tener fe. Hay que seguir aumentando nuestra fe. Estaban en pánico porque les faltaba fe. La verdad es que todo lo que no hace usted para el Señor es falta de fe. Todo lo que yo no hago para Dios, lo que Dios dijo en este libro, es por falta de fe. Todo lo que usted no quiere hacer para Dios, hermano, es que yo no creo eso. No, es que no tiene fe. No creer es fe, es no tener fe. Todo lo que no hacemos es desobedecer al Señor, es falta de fe. Usted no se bautiza por falta de fe. Usted no ora por falta de fe. Usted no diezma por falta de fe. Amén. Usted no hace más por falta de fe. No le cree al Señor por falta de fe. Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe que la mayoría, el 80% de los cristianos y de toda la gente no creen ese versículo? Por si creyeran, las iglesias estuvieran repletísimas. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la razón que no lo pone primero es falta de fe. Dije, necesitamos más fe para llegar al otro lado, para llegar al otro nivel. ¿Cómo va a llegar, hermano, hermana, al otro lado si no aumenta su fe? ¿Cómo va a llegar? Dijo, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Sí, es cierto, no tenían fe. Número 2, ¿cómo hay que hacer para llegar al otro lado? Versículo 41, por favor. Dice, entonces temieron en gran manera, temieron con gran temor, y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hermano, ¿quiénes son estas personas que están hablando? Los discípulos, los 12 discípulos.
se dijeron uno al otro, ¿quién es este? Que el Señor vino y se paró y dijo, hey, calla, quiet, al mar. Y se calmó. Y se dijeron, ¿quién es este? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no lo conocían. Que no lo conocían bien. Andaban ahí, pero todavía no lo conocían. Hay algunos aquí que tienen tiempo aquí y no conocen mucho de Dios. No conocen mucho de Cristo. Por eso siguen en lo que andan. Por eso siguen en esa música. Por eso siguen con esa amistad. Por eso siguen con esos vicios. No lo conocen porque si lo conocían se darán cuenta cómo Dios se siente acerca de eso. Amén. Que así es, hermano de verdad. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? El mal le obedece. La razón que tenemos ese pánico, ese miedo, es porque no lo conocemos, lo que tiene, el poder que Dios tiene. El poder que tiene. Algunos aquí, no, algunos le tienen más miedo al virus que a Dios. O conocen más del virus, del COVID, que a Dios. Dios no le sorprendió el COVID. Dije, se necesita conocer más al Señor. Número 2, para llegar al otro lado hay que conocer más al Señor. ¿Quién es este? No le conocían. Es obvio, no le conocían. Les faltaba conocerle más, conocer su poder. Dijeron, ¿quién es este? Mientras más le conozca, hermano, hermana, más le va a confiar. Yep. Mientras más le conozca, más le va a confiar. Sí. Cuando usted le conozca más, se alejará más del mal. Cuando usted le conozca más al Señor, usted se va a alejar más del mal. ¿No dijo el Señor eso de mira este hombre recto y temeroso de Dios y aparta del mal? Mientras más le conozca más, se va a alejar del mal. Cuando le conozca más, se dará cuenta que le va a poder suplir, le va a ayudar cuando venga esa necesidad, cuando venga esa cosa que usted no se esperaba. Cuando usted le conozca, cuando venga esa tragedia que usted no, de todas las cosas, esto es lo que menos esperaba. Pero cuando usted le conozca, se va a dar cuenta que ese que usted puso su fe, tiene el poder para ayudarle y sacarle de eso que usted no entendió, no entiende por qué le pasó. Cuando le conozca más. 5, por favor, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras cuando vio a Jesús. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí encontramos que los demonios le conocían quién era Jesús. Y cuando le vieron, corrió y se arrodilló ante él. Los demonios le conocían. Cuando usted le conozca más al Señor, no tendrá problemas arrodillarse delante de él. Amén. Cuando usted sepa quién es Dios. Amén. Cuando le conozca más, no va a tener ningún problema diciéndole Señor y arrodillarse delante de él. ¿Sabe que hoy en día a la gente no le gusta arrodillarse? Y menos con el gentío que clama sus derechos, que yo. Nadie quiere arrodillarse, porque no conocen ese Dios. El que le conoce no tiene problemas arrodillarse delante de él. Representa humildad, representa rendirse. Dije, ¿qué hacer para llegar al otro lado? Dije, 1, necesita aumentar su fe. 2, necesita conocer más al Señor. Mas usted necesita conocer más al Señor. Yo necesito conocer más al Señor. Así es. Nadie aquí ha llegado que dice, ya conozco todo. No, todos necesitamos conocer para llegar al próximo del otro lado. Ahora, si usted está aquí en esta mañana y usted quiere llegar después de la muerte del otro lado, donde está el Señor,
donde está el cielo, para llegar allá del otro lado de la muerte, necesita conocerle a Él como Salvador. Necesita conocerle a Él, que es el único que puede llevarle del otro lado. Es el único que le puede llevar. Nadie más, nadie más. Los discípulos tenían falta de fe, pero Él iba ahí en la barca. Si usted está en la barca, si usted le recibe, si Él es su Salvador, está con Él, no hay problema, voy a llegar. Pero si no está, no le conoce, entonces no. Es la única manera que usted puede llegar allá del otro lado. Juan 11:25, el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El único que puede llevarnos del otro lado. Hechos 4:12 dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted está aquí y usted no tiene a Cristo en su corazón como Salvador, no le conoce, Él es el único que le puede llevar del otro lado, de la muerte a la vida eterna. Recíbalo hoy, conózcalo hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por gran misericordia. Señor, algunos hemos tomado por alto lo tanto que has hecho, Señor. Algunos han desperdiciado el propósito, Señor, que pusiste para que llegáramos a este país. Señor, te pido que no sea así con nosotros. Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe, conocerte a ti, Señor, y subir al próximo nivel. Te lo ruego, Señor, te lo suplico. Si usted está aquí en esta mañana, mire, así con su rostro inclinado y ojos cerrados, en unos momentitos el piano va a tocar y vamos a tener una invitación. Pero quiero hacerle esta pregunta, hermano, hermana. Si usted, Dios quiere llevarnos al próximo nivel, necesitamos aumentar su fe. Necesitamos, para aumentar la fe, la Biblia dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Por qué no se determina? Ahora sí voy a subir, ahora sí voy a aumentar mi fe, ahora sí voy a escuchar más la palabra de Dios, más predicación, más servicios, porque quiero llegar al otro lado. Aumente su fe, conozca más de Él. Cualquiera que sea su decisión, un momentito vamos a tener esa invitación, pero déjeme hacer esta pregunta. Si usted está aquí en esta mañana y no sabe que va al cielo cuando muera, conózcale Él hoy, el único que le puede llevar allá. Hay alguien aquí que diga: hermano, por favor, por mí, yo no sé, yo no conozco, yo no estoy segura, no estoy seguro que voy a ir al cielo, pero yo quiero conocerlo, yo quiero que Él me lleve allá del otro lado de esta vida, del otro lado de la muerte. Hay alguien así, levante su mano y quiero orar por usted. No le vamos a hacer pasar pena, le aseguro que no le quiero hacer pasar pena a alguien así, levante su mano. ¿Usted está segura? ¿Usted está convencido? ¿Está convencida 100% que si muere en este día va a llegar del otro lado donde está el Señor? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien? Con sus rostros inclinados, los ojos cerrados, hermanos, por favor. Vamos a ponernos de pie, el piano va a tocar. Si usted, todos pasos de pie. Vamos a ponernos de pie y cualquiera que sea su decisión. ¿Por qué no decide? No me voy a quedar estancado, no me voy a quedar estancada. Voy a ir al otro lado. Usted que ha recibido el Evangelio y no se ha bautizado, ¿por qué quiere quedarse ahí? ¿Por qué no quiere ir al otro lado, tomar ese paso? Es un mandato de Dios, no es un mandato del pastor, es de Dios. Él no quiere que se quede estancado, estancada. Quiere que vaya al próximo nivel. Si usted está aquí en esta mañana y ya recibió a Cristo, en su casa, en el trabajo, un domingo, hace 2 domingos, un mes, 2 meses, no se ha bautizado, hoy bautícese, hoy tome ese paso. Aumente su fe. Es que yo no creo, es exactamente eso. No cree, no tiene fe. Lo que dijo Dios en su Biblia.
más. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendice las decisiones que se han hecho, siguen haciendo, Señor. Te lo ruego, Señor, que pongas tu bendición sobre cada persona y en el nombre de Cristo. Amén. Amén.